Muy bien, vamos a buscar algunas preguntas y vamos a volver a este concepto. Preguntas, resumen en página 85, resumen de congruencia orgánica. ¿Entienden la palabra congruencia, verdad? Entonces, es dos fuerzas colaborando, trabajando en armonía, hombre y Dios en este caso. Y cuando hablamos de inspiración, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la mente del profeta? ¿Se refiere a la personalidad del profeta? ¿Describe el comportamiento, las opiniones del profeta? ¿Todo lo que Pablo decía en conversación informal era palabra divina? ¿Nunca habló erróneamente Pablo? No estoy hablando de escritura, estoy hablando en su vida cotidiana. Él argumentó una vez ¿con quién? ¿Con Bernabé? Sí. Discutieron si este cobarde Juan Marcos iba a ser invitado a ir otra vez en viaje misionero. Y Pablo se enojó mucho con Bernabé porque Bernabé quería llevarlo. Y Pablo, no, ese bebé, no podemos confiar en él. Se enojó muchísimo y estaba a punto de botar por completo a ese joven inmaduro. Y Bernabé dijo, está bien Pablo, entonces yo no voy contigo tampoco. Yo llevo a Juan Marcos y vamos a otro lado. Y Pablo llevó a Silas. Fue un argumento no muy agradable, pero Dios lo usó. Y hablando de, por ejemplo, todos los actos del apóstol Pedro eran divinos. Por ejemplo, Gálatas 2. ¿Qué hizo en Gálatas 2? En Gálatas 2 Pablo reprende a Pedro por tener temor de los judaizantes, y Pedro se afastaba de los gentiles cuando comía juntamente con ellos, por temor a los de la ley. Entonces, y Pablo lo reprendió diciendo que él ponía cargas en los gentiles que él mismo no estaba cumpliendo por ser un judío. Y también lo acusó de no caminar en líneas que salen del Evangelio. Entonces se equivocó mucho, pecó. Y mi único punto aquí es que solo cuando usamos la palabra inspiración, no estamos hablando de sus vidas. No tenían vidas 100% inspiradas. Eran hombres pecadores. Y interesante de eso, que eso hacía casi 2 décadas desde la resurrección de Cristo, que Pablo dijo, después de 15 años yo volví a Jerusalén. Entonces es posible que después de 10, 20 años en el Evangelio, tú se olvide de lo que es el Evangelio. Es posible que yo también peque así. Tenemos que tener cuidado, porque después de 3, 4, 5, 6, yo tengo 6 décadas en el Evangelio. Y bueno, las tentaciones siguen y uno puede violar hasta el concepto del mismo Evangelio. Y los apóstoles, por la guía del Espíritu Santo, escribían exactamente, guiados por el Espíritu Santo, escribían exactamente lo que Dios quería. La vida de David escribió mucho salmos y su vida no mostraba que no, su vida toda. También, sí. Salomón también, ¿verdad? Sí, en Eclesiastés habló de eso, pero también habló de las acciones que habían aprendido bajo la inspiración de Dios. Escribieron sobre sus pecados, divinamente describiendo sus pecados. ¿Para qué? Para que yo también pudiera aprender de ellos. Porque ellos escribieron bien, describieron exactamente en qué consiste el arrepentimiento. Y podemos ir a esos textos, a Salmo 32, a Salmo 51, a Salmo 103. Podemos ir a esos salmos
para ver que tan miserablemente David había pecado, pero también como Dios le había dado el don del arrepentimiento. Y él escribió acerca de su experiencia de iniciar y de crecer en ese don, en esa gracia del arrepentimiento, y su vida siguió experimentando la transformación del Espíritu Santo. Y ya sabemos de todo esto porque bajo la inspiración del Espíritu Santo ellos también escribieron acerca de sus pecados. Y es muy interesante cómo Dios produjo este producto que se llama voz de Dios, o se llama palabra de Dios. Aquí voy a leer el segundo párrafo. Las Escrituras no son solamente la palabra del hombre, el fruto de pensamiento, premeditación y arte humano, sino también e igualmente la palabra de Dios, hablada por los labios de los hombres o escrita por el lápiz del hombre. En otras palabras, las Escrituras tienen un doble autor. Y el hombre es solo el autor secundario. El autor principal, por medio de la cuya iniciativa, impulso e iluminación, y bajo cuya supervisión cada autor humano hizo su trabajo, es Dios el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vamos a volver a examinar rápidamente un concepto que han presentado algunas personas sumamente conservadoras, proceso mecánico, o la teoría de que la Escritura fue dictada. Dios simplemente les dictó, según este concepto, a los escritores humanos lo que tenían que escribir. Ellos eran simples escribientes del Espíritu Santo. Las facultades mentales reposaban, estaban descansando nada más. El cerebro actuaba pasivamente, según esta teoría. Incluso el estilo de las Escrituras pertenece al Espíritu Santo. Bueno, nosotros diríamos que parece claramente en las Escrituras que los escritores no eran meramente instrumentos pasivos en la producción de sus libros, sino autores reales. En algunos casos, ellos evidentemente dieron sus frutos de investigaciones históricas, tal como en Lucas, capítulo 1, el primer párrafo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Lucas ahí en ese párrafo? Que después de investigar y mirar, entrevistar a muchas personas. Exacto. Él dice que él condujo una gran investigación y fue también a la biblioteca. Leía otras crónicas, quizás leyó lo que se llama los académicos el recurso o la fuente Q, y también a lo mejor leía Mateo, todo el libro de Mateo, y hasta que entrevistó a los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Sabemos todo esto porque él lo dice en el primer párrafo. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que ustedes no me creen, y si no creen estos apóstoles, yo puedo darles a ustedes, mis lectores, una lista de 500 personas que son testigos de Cristo resucitado. Entonces, ellos conducían sus propias investigaciones, entrevistas como periodistas, antes de escribir palabra de Dios. Entonces, no hay nada de malo en investigar. Pero lo que nosotros entendemos es que Dios usó y guió todas estas investigaciones para que lo que ellos escribían salió palabra divina, palabra de Dios, exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Muy bien. Y también no es difícil, como ya dije, notar las diferencias de estilo, preferencias de vocabulario, y muchas cosas más. Su cultura, su nivel de educación, sus intereses, su personalidad, sus pasiones, sus emociones. Es que cada carta, cada
libro de cualquier profeta o apóstol también refleja la personalidad de aquel hombre. Muy bien. Vamos a seguir entonces hasta uno de los puntos finales y vamos a terminar con suficiente tiempo para disfrutar otras cosas. Muy bien. Ya hablamos del resumen y la letra F en la página número 85, ya mencioné la necesidad de enfatizar que podemos debatir o discutir o tener argumentos en cuanto a todas estas teorías o puntos de vista o modos, pero lo más importante de todo esto es el producto. Cuando hablamos, es muy importante decir esto, no estamos hablando de la persona, no estamos hablando del comportamiento de Jonás, que también fue muy cuestionable. No estamos hablando de los asesinatos de Moisés, cometió crímenes, ni del asesinato de David, ni del adulterio. No estamos hablando ni de la iluminación mental del profeta. No estamos hablando de su inteligencia. No estamos hablando de su forma humanamente creativa. Porque hay muchos autores muy creativos. Quizás algunos más creativos que el apóstol Pablo o que Isaías. No estamos hablando de nada de eso cuando usamos la palabra inspiración. Y cuando usamos la palabra inspiración no estamos diciendo que la Biblia me inspira. Tampoco estamos diciendo esto. Puede inspirarme o puede aburrirme. A veces cuando quiero dormir leo la Biblia. No me inspira. La palabra inspiración no tiene nada que ver con cómo yo respondo a ella. Tiene que ver con el producto objetivo. Estamos hablando del producto final. Esa es objetivamente palabra de Dios, con las características de Dios. Este libro refleja el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, cuando leo la palabra, yo puedo sentir compasión de Dios, su Claro que sí, Susana. misericordia, su amor. Cuando yo leo casi toda la Biblia, y al unir todo, pues puedo ver quién es Dios. Definitivamente. Pero Leyendo. la palabra inspiración no toca ese tema. La palabra inspiración toca el carácter objetivo del libro, la palabra de Dios. Estamos hablando, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada, quizás un sinónimo fuera creada. Toda escritura es creada. Es creación. Estamos hablando del producto. Estamos hablando del resultado. Estamos hablando de lo que resultó del proceso, Dios usando estos modos. Y vamos a hablar de algunos de los modos. Dios habló a los profetas y apóstoles a través de visiones y sueños. Modos, estamos hablando de modos. Dios también habló cara a cara, a veces con Moisés, por ejemplo. Dios habló mediante profetas cuando estuvo en el consejo de Dios transmitiendo su mensaje. El Antiguo Testamento habla mucho del profeta parado en el consejo de Dios hablando. Y sus palabras eran inspiradas porque Dios estaba creando esas palabras a través del profeta. Y cuando el profeta escribió esas palabras, estamos hablando de inspiración. Objetivamente palabra de Dios. A veces Dios escribió él mismo en la pared. ¿Con quién? Con rey Nabucodonosor. Something like that. Y también escribió cuándo. También. Moisés en las tablas.
Sí, las tablas de Dios escribió en las tablas los 10 mandamientos. Entonces, estamos hablando de muchos modos. A veces Él dictó, a veces, por ejemplo, ¿cuántas veces en el libro de Apocalipsis el ángel dijo, escribe? ¿Y con quién hablaba? En Apocalipsis. Con Juan. Juan, escribe. Ok, Juan, escribe. Entonces, dictación en ese caso, pero en muy pocos casos. Pero en ese caso, escribe. Y también a veces en el Antiguo Testamento, Dios habla con el profeta y el profeta dice, Dios dijo. Dios dijo. Y él escribe exactamente lo que Dios dijo en voz alta. Pero no es el único modo. Ya hemos hablado de creatividad, hemos hablado de investigaciones. Algunos tenían diario. Los profetas investigaron a las crónicas, a los archivos, modos. Los profetas escribieron sus experiencias. ¿Quién escribió sobre sus experiencias? ¿Quién? Lucas. Lucas escribió un montón sobre sus experiencias, el libro de Hechos. Pablo, en varias cartas, escribe muchísimo acerca de sus propias experiencias. Entonces, Dios usó las experiencias, pero cuando escribían acerca de sus experiencias, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo para que lo que ellos escribieron saliera palabra de Dios. Algunas veces Dios habló a través de milagros, fenómenos sobrenaturales, por ejemplo, en este arbusto ardiendo, o por ejemplo en las plagas, ¿verdad?, en Egipto, los milagros de Jesucristo, los milagros de algunos de los profetas, Elías, por ejemplo. Algunas veces los profetas escribieron canciones, poemas e himnos bajo la influencia del Espíritu Santo, pero usando su propia creatividad para escribir. María también, la madre de Jesucristo, escribió una canción, un poema bastante largo, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y quién lo recordó en su evangelio? Lucas. Muy bien, en todo esto, el Espíritu Santo guió el proceso, pero no se nos dice cómo lo hizo, pero sabemos que lo hizo. Sin embargo, nuestro punto principal aquí es que es el producto final lo que es inspirado. J.I. Packer dice, por medio de la influencia providencial, los escritores bíblicos escribieron lo que Dios quería que escribieran. Mi profesor Carl F.H. Henry, la consecuencia del proceso es que lo que los profetas escribieron es autoritativo y confiable, porque es palabra de Dios. Una vez más, el punto aquí es que el producto final, las escrituras, son una extensión verbal escrita del propio carácter de Dios. Dios es la fuente de las escrituras y las escrituras son, por lo tanto, autoritativas. Muy bien. Y el punto final de esta sección es que es la intensidad de la inspiración. Y entonces, cuando hablamos de la intensidad, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de la idea de que todas las partes de la Biblia son inspiradas. Entonces, ¿los proverbios son inspirados? ¿O son más inspirados los capítulos de Juan en su evangelio? ¿Cuál es más inspirado? Todo es inspirado. ¿Los salmos son más inspirados que la historia en Josué? No, todo es de igual inspiración. Y la Biblia enseña eso en todos estos textos que examinamos por 2, 3, 4 semanas anteriores. Dice que Moisés escribió los 5 primeros libros. Ajá, más o menos. ¿Quién? Dios, pero
¿En qué parte de la Biblia dice que Dios fue el Jesús que mismo lo enseña. Ah, Jesús lo enseña. Se recuerda que cuando estudiamos en la defensa, el curso sobre la defensa de la historicidad de la Biblia, Jesús mismo en varias ocasiones, él menciona Moisés, según Moisés, y luego cita un libro de los 5. Entonces, Moisés, fue Dios quien le dictó? Porque Moisés no existía ni en Adán y Eva, ni en... No. O sea, todas esas historias le vinieron a su mente para escribirlo, los 5 libros, entonces. Totalmente, exactamente. Y voy a enseñarles un texto. Cuando Cristo cita el texto donde Moisés habla del matrimonio, en Génesis capítulo 2, ¿recuerdas? El hombre deja a sus padres y se une con su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Ese texto de Génesis 2, 24. Y Moisés no dice nada de Dios en ese texto, 2, 24. Pero cuando Cristo en el Nuevo Testamento cita ese texto, ¿sabe lo que dice? Dios dijo. Y luego cita el mismo texto. El hombre deja a su mujer y se... Entonces, ¿qué está diciendo Cristo cuando habla así? ¿Qué es lo que está diciendo? Que es la palabra de Dios. Que todo lo que Moisés escribía en esos 5 libros, no importa si Moisés dijera exactamente en voz alta, no estoy hablando, estoy escribiendo palabras. No, es que Cristo dijo, lo que Él escribe ahí es palabra, es lo que Dios está diciendo. Cristo mismo enseñó eso, Susana, docenas de veces en los evangelios. Y es más, cuando hicimos ese estudio, vimos que cuando Cristo quería enfatizar el carácter sobrenatural, inspiracional del Antiguo Testamento, Él categóricamente habló de los primeros 5 libros de la Biblia en los Evangelios como palabra de Dios. Él habló de los libros históricos como la palabra de Dios. Él habló de los libros de sabiduría, la poesía, como si fuera la palabra de Dios. Y Él habló de los libros de la ley y los libros de los profetas como palabra de Dios, Cristo. Y cuando me preguntaron en el día de mi ordenación, ¿por qué, David, crees que la Biblia es la palabra de Dios? Es que Dios, y yo les respondí, es porque Jesús lo dijo cientos de veces. Yo creo que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios, porque Cristo mismo lo dijo más de 100 veces. Es precisamente por eso. Hay cosas que no entiendo, hay problemas. A veces hay personas que piensan que ven inconsistencias. No. Yo me pongo al lado de Cristo. Yo empiezo ahí. Cristo dijo que es para... Ok, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hacer algunas investigaciones. Ahora vamos a ir a los historiadores. Ahora vamos a ir a los que estudian arqueología. Ahora vamos a ir a los que estudian geografía histórica. Y vamos a tratar de resolver estos aparentes conflictos. ¿Ok? Pero no tengo que empezar con donde empiezan los escépticos. Porque ellos también tienen que defender su escepticismo. Ellos también tienen su presuposición. Y nosotros tenemos que con paciencia ponernos a pensar, a ponernos a escuchar. Ok, explíqueme, defiende su escepticismo, por favor. Y ellos, si nos respetan, tienen que escuchar nuestros puntos de apoyo acerca de nuestras presuposiciones también. Y yo empiezo donde Jesús mismo empieza. No tengo que ni empezar diciendo que la palabra de Dios es palabra de Dios. Yo veo estos documentos históricos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y nadie, ningún historiador, ningún erudito negaría que son libros históricos. Todo el mundo entiende que son libros históricos. Con cuánta exactitud es otra cosa.
Pero si en estos libros históricos, ni empezando con la presuposición que es palabra de Dios, yo veo ahí en estos libros históricos una figura de historia y nadie niega, ni una persona, ningún historiador niega de que Cristo fuera figura histórica. Esta figura histórica enseñó que este libro es inspirado por Dios. Oh, ok, vamos a examinar lo que él enseñó. Él puede ser un tonto, puede ser un necio, puede ser un mentiroso, puede ser una persona satánica, puede ser lo que sea. Pero vamos a examinar lo que dijo. Vamos a por lo menos empezar con este libro histórico y vamos a empezar con lo que recordaron los historiadores Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, porque nadie niega nadie niega de que hayan ido muy buenos historiadores. Y entonces en esos libros históricos Cristo enseñó que todo en el Antiguo Testamento, en todas sus partes, es la palabra de Dios. Ok. A veces, ya hice ese punto la semana pasada, las Biblias con letras rojas. ¿Me entienden? Ok. Bueno, es muy difícil porque, por ejemplo, en Juan 3, ¿sabes dónde Cristo deja de hablar y dónde Juan empieza a hacer comentarios sobre lo que Jesús dijo a Nicodemo? Es imposible saber, pero ni es necesario. ¿Por qué? Porque los comentarios de Juan, igual con la conversación de Jesús, todo de ese capítulo 3 es palabra de Dios. Y lo que Juan dice también es lo que Pablo, algunas personas dicen, bueno, Jesús dijo, y Pablo dijo, pero Jesús, ¿cuál es la diferencia? Jesús mismo le dio al apóstol Pablo la autoridad de poder escribir escritura. Y los otros apóstoles también aceptaron eso. Por ejemplo, ¿quién? Pedro, en capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 16, cuando Pedro está hablando de lo que Pablo escribía, Pedro usó esa palabra precisa, grafé. Pablo escribe grafé y sus grafés son difíciles para entender. Y grafé es una palabra técnica que usaron todos los apóstoles, incluso Jesús mismo, para referirse a la Escritura, al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. La palabra de Dios. Pero también Pablo usa grafé en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, cuando está citando versículos del Evangelio de Lucas. Lo que Lucas escribía, Pablo usó el término grafé con referencia a lo que Lucas en su evangelio había escrito. Entonces, todos los apóstoles fueron autorizados por Cristo mismo, pero si hay cuestión en la cabeza de alguno, los demás confirmaban. Santiago y Pedro, los dos, confirmaban a Pablo. Pablo confirmó a Lucas y Juan Marcos fue entrenado por Pedro. Entonces, y vamos a estudiar esta información cuando tocamos el tema del canon, porque los líderes en el segundo siglo querían saber si un libro del Nuevo Testamento había sido escrito por un apóstol, si iban a incluirlo en la Biblia, o por un socio del apóstol, o como Susana dijo la semana pasada, si el libro tenía el mismo carácter transformador y tenía consistencia en las verdades que enseñaba con los demás libros, también consideraron eso como evidencia de que fuera palabra de Dios. Escrito por apóstol, escrito por socio del apóstol, su información o su conocimiento es consistente con los demás libros de la Biblia y tiene carácter transformador. O es decir, cuando la iglesia estudia este libro, experimentan transformación en sus vidas.
Entonces eran las características que ellos usaban para incluir o para aceptar los libros. Ok, muy bien. Vamos a ir a la segunda parte. Inspiración también tiene que ver con las palabras, y por eso en la página 87, aquí tenemos la frase inspiración plenaria. Y la palabra plenaria, ¿qué quiere decir? Pleno. Sí, full, pleno. Y esta palabra normalmente se refiere a las palabras mismas. Y tenemos que tener cuidado aquí porque no creemos en la dictación. No creemos en eso. Entonces, ¿cómo se puede creer en lo que se llama inspiración plenaria, que incluye las palabras mismas sin creer que la Biblia fue dictada? Bueno, vamos a ver. Ya cité esto, ejemplos en las Escrituras que requieren esta interpretación. ¿Cuál interpretación? De que las palabras mismas son inspiradas y seleccionadas por el Espíritu Santo. Bueno, en Mateo 22, su cita de Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el tiempo del verbo el que le lleva a la conclusión de que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. En el versículo 44, la argumentación se apoya en el sufijo posesivo. Dijo el Señor a mi Señor. En este último caso, Jesús dice expresamente que cuando David dice estas palabras, está en el Espíritu. Aparentemente David fue conducido por el Espíritu a utilizar las formas particulares que utilizó, incluso hasta el punto de un detalle tan pequeño como mi Señor. La misma cita aparece en Hechos 2:35 y en Gálatas 3:16. Pablo basa su argumento en el singular de Génesis. ¿Recuerdan eso? La Escritura no dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, plural, sino como de uno, a tu descendencia, la cual es Cristo. Como los escritores del Nuevo Testamento consideraban estos pequeños detalles del Antiguo Testamento como autoritativos. Esto es lo que el mismo Dios dijo. Obviamente consideraban la elección de las palabras e incluso su forma como dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Entienden el argumento? Entonces Pablo este teólogo está argumentando que Pablo está considerando no nada más el concepto o la idea general. Pablo está enfocado en la palabra, y no solo en la palabra, en el número de la palabra. ¿Es singular o es plural? Y él argumenta que el hecho de que es singular, nosotros tenemos que interpretar esto como referencia a la simiente singular, la cual es Jesucristo. Ok, entonces él está argumentando basado en la precisión, en la exactitud, en la selección, no solo de la palabra, sino en el número de la palabra, singular o plural. Muy interesante. Entonces es una ciencia muy detallada. Y ya di esta ilustración de Mateo 19, de Jesús citando algo que Moisés escribió sin atribuirle a Dios, pero Jesús sí atribuye la misma oración, el mismo concepto, la misma oración acerca del matrimonio a Dios mismo, como una cita, como en forma directa. Bueno, yo concluyo con esta ilustración. Otra vez, todo esto es un poco académico. Estamos hablando de cómo Dios transmitió su palabra a través de los hombres. La respuesta sobre todo es que en verdad no sabemos. Estamos investigando de todos modos. Pero entendemos que el producto final es lo más importante, es lo que nosotros consideramos muy importante. Ok, la ilustración es esta.
por haberles dado toda esta información, hemos dicho que la Biblia misma es inspirada por Dios. Hemos dicho que todas las partes de la Biblia tienen igual inspiración. Hemos dicho que hasta los verbos, las palabras elegidas también son parte del plan de Dios, parte de la obra de Dios. Y a la vez hemos dicho que Dios no interfirió en la personalidad, en la creatividad, en el nivel de educación de la persona que estaba escribiendo tal libro. Entonces, ¿cómo podemos decir que es orgánico el proceso y no dictado? ¿Cómo podemos decir que el hombre tiene su parte utilizando todo lo que es el hombre y a la vez profesar, confesar, creer en lo que se llama inspiración plenaria o verbal, hasta las palabras? ¿Cómo? Los mismos hombres, los 40, más o menos 40 que escribieron la Biblia, no eran jóvenes, eran hombres maduros, eran hombres con mucha experiencia, hombres que habían contemplado estas cosas que escribieron en este libro, quizás por décadas. ¿Cuántos años tenía Juan de edad cuando escribió su evangelio? Probablemente 90. Y cuando escribió Apocalipsis, probablemente 95. Entonces no era ningún bebé. ¿Y por cuánto tiempo había, cuando empezó su experiencia con Jesucristo? Quizás en su adolescencia. Entonces ya tenía más de 85 años. Contemplando cómo es Dios, recibiendo revelaciones de Dios. Entonces no es novato, es mi punto. Ok, la ilustración es esta. Robin Crane, mi secretaria por 11 años. Tampoco, no era ninguna novata. No sé, una mujer con títulos en teología, con títulos en griego, en hebreo, mi secretaria. Experta en gramática inglesa, gramática española, perfecta. Traducía ella miles, no estoy exagerando, miles tras miles de páginas escritas por este pobre. Y yo creo que por su experiencia, por su educación, yo creo que por su madurez, que fue formidable, su expertise en teología, su conocimiento sobre todos los conceptos de la teología y también su reconocimiento y su relación personal con muchísimos teólogos eruditos de todas partes del mundo. Y también, pobre de ella, por sus experiencias con este pobre y por sus conocimientos de mí, por conocerme a mí, por conocer cómo soy, por entender las que son mis pasiones, por entender mi nivel de educación y por observarme en todas las relaciones pastorales y también por entender no nada más mi forma de escribir y por conocer exactamente el límite de mi vocabulario en los dos idiomas. Entonces, por conocerme quizás mejor que cualquier otra persona en esa área intelectual. Podría decirle, Robin, yo esta mañana quisiera que escribieras una carta a tal fulano, con tal tema, con tal énfasis. Ya, la dejo. Regreso en 30 minutos. Wow, reconozco la carta como si fuera 100% mía. Mi vocabulario, mis frases, mis bromas,
la manera en que yo tengo mi estilo, mi estilo de escribir, mi vocabulario, mi nivel de educación, mi entendimiento de la gramática, si sea carta en español o en inglés, no importa. Ella escribía cartas casi 100% davídicas. ¿Por qué? Porque me conocía. Había pasado 11 años haciendo exactamente esto, profesionalmente en su trabajo. Yo creo que más o menos así era con los apóstoles. Dios no tuvo que dictarle a Juan que escribir. Él tenía 85 años de experiencia escuchando a Dios hablar con él directamente. ¿Cómo sé eso? Juan 16. ¿Qué le había dicho Jesucristo antes de morir en esa semana a los apóstoles? Cuando venga el Espíritu Santo, Juan estuvo presente. El Espíritu Santo va a guiarte en toda verdad. El Espíritu Santo, Juan, va a enseñarte cosas que han de venir. Juan es mucho más. El Espíritu Santo te va a dar una revelación más completa de mí. No, Juan es muchísimo más. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a tomar de mí y hacerte conocer muchísimo más de mí. Él va a tomar de lo mío y dártelo a ti. Entonces, Juan constantemente recibía revelaciones, conocimientos, nuevas verdades, mejores entendimientos del Espíritu Santo constantemente, y Dios no tuvo que dictarle nada porque Juan conocía a Dios. Juan conocía a Dios en toda su gloria, en toda su majestad. Juan lo conocía, Juan conversaba constantemente con él. Dios siempre se revelaba a Juan, y cuando Juan se puso a escribir sus 5 libros del Nuevo Testamento, Dios no tuvo que dictarle nada, pero cuando salió su producto, era exactamente el vocabulario que Dios quería, hasta la selección de palabras que Dios siempre le había usado conversando con Juan, dándoles esas revelaciones del Espíritu de verdad, dándole a conocer a Cristo. Y entonces, por su educación con Dios mismo, con todas sus experiencias, todas sus conversaciones, todas sus recepciones de nuevas revelaciones, Dios podía escribir 5 libros que reflejaban exactamente, perfectamente, lo que Dios quería que Juan escribiera como palabra divina, voz de Dios en forma escrita. Y eso es lo que tenemos. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza acerca de la revelación tuya, acerca de la manera en que tú inspiraste a los que escribieron este libro. Nosotros no adoramos este libro. Entendemos que este libro es un instrumento para ayudarnos a conocer a Jesucristo, la persona revelada en estas páginas. Gracias, Espíritu Santo, por este regalo tan precioso. Gracias por este regalo que nos permite conocerte mejor, objetivamente, conocerte en verdad. Ayúdanos, por favor, a aceptar esta palabra como palabra tuya. Ayúdanos a respetar esta palabra, a reverenciar esta palabra y sobre todo a obedecerte por estudiar esta revelación de tu santidad, de tu voluntad, de tu plan de redención. En el nombre de Cristo, tenemos muchísimas gracias por este libro inspirado por el Espíritu Santo. Amén.